días en un momento, ¿no? Así es. Bien. Jesús usó 3 imágenes para que nos demos cuenta de lo que es el discernimiento. En primer lugar, el pescador pesca muchos peces, muchos pescados, pero luego discierne cuáles son buenos y cuáles son malos. Se queda con los buenos y los malos ahí los deja para que se los coman los perros. Hace el discernimiento de su pescado. ¿Se acuerdan de aquel mercader en perlas finas que encontró una de muchísimo valor y entonces también discernió? Entonces pensó, esta me vale más que todas las que tengo. Entonces vendió todas las que tenía para comprar aquella perla. Hizo un discernimiento que le costó quitarse de todo lo que tenía para comprar aquella perla preciosa. Y aquel agricultor estaba cultivando su campo y encontró algo que resultó ser un tesoro. Entonces decide vender todo lo que tenía para comprar aquel campo en el cual estaba trabajando. Y vendió todo lo que tenía para comprar aquel campo. Los 3 hicieron un discernimiento que significa una elección. Elegir entre muchas cosas que se me presentan enfrente, elegir aquella que me parece que es mucho mejor para mí. Entonces, elegir, si se dan cuenta un poco y echan una mirada a su propia vida, es algo fundamental y esencial en la vida. Si no sabemos elegir, nos las tragamos todas. Si no sabemos elegir, nos las tragamos todas. Cuando elegimos, tomamos una decisión. Y la tomamos porque nos parece la mejor decisión. Eso es discernir. Uno elige una comida, una ropa, una carrera, un trabajo, una relación, y todo eso se va concretando en un proyecto de vida. Cuando no sabemos elegir y todo nos da igual, decimos en España, un 8 que un 80. Nos da igual un 8 que un 80. Cuando todo nos da igual porque no sabemos o estamos perezosos para elegir, nos las tragamos todas. Y de esas cosas que nos tragamos, algunas nos pueden hacer daño. El discernimiento entonces nos pide, en primer lugar, inteligencia para saber qué es bueno para mí y qué es malo para mí o qué es indiferente para mí. Requiere voluntad y requiere esfuerzo. En los ejemplos que pone Jesús de discernimiento, el pescador tiene que trabajar para hacer la pesca. Nadie le da los pescados, y tome usted, como es un buen pescador, tome usted estos pescados, ¿no? Sino que tiene que meterse en el mar y hacer su propia pesca si quiere tener sus pescados. Pero luego resulta que ve que no valen todos los pescados, aunque todos le han costado trabajo. No quiere decir que esto me ha costado mucho trabajo, pero no vale. Es que como dejo todo el trabajo que tuve que hacer, pero no vale.
tiene que deshacerse de los malos pescados. Con ese deshacerse pierde ganancias, pero lo hace en bien de sus compradores, para que no se lleven pescados que no les van a servir, nada más que para echárselos al perro o al gato, ¿no? Ni al perro ni al gato, padre. Ni siquiera, ¿no? No. Hay que tratarlos bien. El comerciante de perlas tiene que vender todas las que tiene para comprar una, porque era de mucho valor. El agricultor tiene que vender todas sus posesiones para comprar el campo donde ha encontrado el tesoro. Los tres han tenido que tomar decisiones. Fíjense que hay una pereza vital, hay que decir que se nos mete en la vida, y es una pereza que nos hace no tomar decisiones, sino las cosas como vengan. Como vengan, ahí las recibo, ahí las... No, hay que tomar decisiones. Y en ocasiones, esas decisiones hay que tomarlas ante situaciones imprevistas e inesperadas. Por lo tanto, es muy importante la urgencia de la decisión que hay que tomar en esos momentos. En este sentido, se puede decir muy claramente que quien no está acostumbrado o acostumbrada a tomar decisiones en lo pequeño, no las toma en lo grande. Cuando todo nos va bien y nos dedicamos simplemente a tragar todo lo que nos viene, pues cuando son cosas que no tienen importancia, no pasa nada. Pero cuando viene una que tiene importancia y nuestra costumbre es tragar todo lo que viene, nos tragamos a lo mejor algo que nos perjudica enormemente. Y entonces, por eso hay que tener muchísimo cuidado. ¿Quién toma las decisiones? Pues no las toma el vecino o la vecina, no las toma por nosotros. Cada quien debe tomar sus decisiones. No hay que esperar que otros las tomen por nosotros. Mira, es que he decidido que hagas esto y esto y esto. ¿Y usted quién es para decidir por mí? La decisión la tomo yo. Ni así. Se puede pedir consejo, eso sí. Oye, ¿qué harías tú en esta situación? ¿Se te ha presentado alguna vez una situación como esta? ¿Cómo la resolviste? ¿Cómo se puede pedir consejo? Pero la decisión la tomo yo, aunque sea pidiendo consejo. Y está bien pedir consejo, porque a veces nosotros también embotamos nuestra propia cabeza. Tienes que decidir, o tiene que decidir usted, cada uno de nosotros tiene que decidir. Y para decidir es necesario discernir. Saber qué vale esto, por qué no vale, en qué me puede aprovechar, qué no me puede aprovechar. Es decir, para saber elegir. Porque a veces no lo sabemos. Y entonces tengo que preguntarme qué me conviene, qué no me conviene, qué es bueno, qué es malo, qué me va a perjudicar, que aunque sea muy bonito, así aparentemente, luego muy feo. En ese discernir, en este elegir, cuentan también los afectos. En el sentido de que a veces hay que renunciar a ciertos afectos. El que encontró el tesoro
¿Tuvo alguna dificultad en venderlo todo? No, porque su alegría, su afecto a lo nuevo que encontró era enorme. Se trataba de una alegría, de un afecto tan grande, tan especial, que vuelve a aparecer en poquísimos otros ejemplos del Evangelio, y todos ellos referidos, los otros son ejemplos, todos ellos referidos al encuentro con Dios. El encuentro con Dios es también fruto de un discernimiento. Por ejemplo, la alegría de los magos cuando tras un largo viaje penoso y difícil vuelven a ver la estrella, ¿se acuerdan? Y se llenaron de alegría por ver de nuevo la estrella que los llevaba al camino. Es la alegría de las mujeres que van a ver dónde habían enterrado a Jesús, a ver el sepulcro vacío, cuando escuchan desde aquella especie de, imagínense que encuentran el sepulcro vacío y dicen, alguien se lo ha llevado, alguien se lo ha robado, alguien se lo ha... y escuchan el anuncio de la resurrección por parte del ángel. El gozo y la alegría es definitivo. En definitiva, la alegría de quien ha encontrado al Señor. Y ahí tiene que entrar también el afecto. No podemos ser personas religiosas, no religiosas de hábito, sino religiosas de corazón. No podemos ser personas religiosas sin afecto, sin amor. No se trata de una obligación, sino que se trata de un descubrimiento también afectivo, que toca y toca fuerte al afecto. Entonces, en este aspecto, es una gran meta tomar una buena decisión, una decisión apropiada, una decisión correcta, porque siempre nos lleva a la alegría. Quizás en el camino hay que sufrir un poco, hay que sufrir un poco de incertidumbre. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me conviene? ¿Será que no me conviene? Hay que sufrir a veces un poco de incertidumbre. Hay que pensar, que para eso nos dio Dios el pensamiento, la cabeza. Hay que buscar, pero al final la decisión correcta, y subrayo, correcta, llena de alegría. Y ustedes saben como yo que hay momentos en la vida que es preciso elegir. Es preciso elegir. Y cuando se elige bien, la alegría llena el corazón. Cuando se elige mal, uno sufre las consecuencias de una mala elección. En ese aspecto, en ese sentido, hay que estar muy, muy atentos. Y luego, el discernimiento nos vale también para todo lo que tenemos que hacer como personas religiosas en el reino de Dios, para que el reino de Dios, que no es un reino físico, que no es un reino temporal, sino que es justamente que Dios sea el Señor de todos los corazones y de todas las cosas, pues también hay que discernir el reino. Esas imágenes del pescador, del comerciante y del agricultor son ejemplos de lo que ocurre con el reino de los cielos. El reino de los cielos se manifiesta en acciones ordinarias de la vida
pero que requieren tomar postura. No es lo mismo decir, yo qué sé, ante una situación difícil de familia. No es lo mismo decir, pues allá se arregle cada quien, que tomar la decisión de empezar a ser arreglador o arregladora. No es lo mismo. En el primer caso se hace un lío, en el segundo caso se tarda, pero se llega a un final, se llega a una meta. Y para llegar a esa meta, que es tomar postura, importa el discernimiento, porque a veces las grandes opciones surgen de circunstancias que a primera vista parecen secundarias, parecen de segundo orden, pero que resultan a veces ser decisivas. Entonces, en ese sentido, no midan nunca las decisiones por lo gordotas que sean o por lo flaquitas que sean, sino porque son decisiones. Y son decisiones que llevan a una meta, que tienen una meta. Yo qué sé, por decir un ejemplo. Un matrimonio que está en un mal momento y la mujer toma la decisión de ponerse cada día más guapa y ponerse mejor los aretes, y ponerse mejor y echarse una buena colonia, echarse una buena... Son acciones pequeñas, pero pueden colaborar a la decisión final, que es decir, ¿por qué yo me he apartado de mi mujer cuando es tan guapa, cuando huele tan rico, cuando huele... ¿Por qué me he apartado de mi mujer? Y a veces, lo sabemos, decisiones grandes proceden de acciones pequeñas. Entonces, no hay que despreciar en este sentido de ninguna manera lo pequeño. Y muchas veces también por andar preguntándole la opinión a todo el mundo, nos perdemos a una decisión. O sea, aquí también, eso es, digo yo, parte del discernimiento. Si uno necesita consejo, ¿a quién pedirse? Saber a quién. ¿Verdad? Y no ir por, porque muchas veces uno va con todo el mundo y cada quien le dice otra cosa diferente y uno se pierde más. Sí, eso es verdad. El discernimiento incluye justamente saber a quién preguntar. Discernir con quién ir a ¿Con quién te va a casar? Un ejemplo que nos lo puede explicar. El primer encuentro de Jesús con Juan y con Andrés, según el Evangelio de Juan, pues resulta que fue un encuentro muy, con una pregunta muy poco importante, porque fue preguntarle a Jesús, ¿dónde vives? Nada más que aquello, ¿dónde vives? Y Jesús le dijo, venid y lo veréis. Y vieron dónde vivía, que no tenía una casa, que no tenía una... Y entonces se decidieron a seguirlo. Pero por una cosa tan sencilla como decir, ¿dónde vives? A pesar de su brevedad, fue el comienzo de un cambio que paso a paso marcó toda la vida de los dos. Y empezaron incluso, pues Andrés llamó a su hermano Simón, el otro llamó, y empezaron todo el grupo de los discípulos, de los más cercanos a Jesús. Años después, incluso, cuando escribe su Evangelio, Juan se acordará de otro detallito que no tiene ninguna importancia, pero que recuerda como algo importante de aquel encuentro. Eran como las 4 de la tarde. Podrían haber sido las 5, las 7, las 8, las 9,
en la madrugada, en la noche, pero eran como las 4 de la tarde. Una pregunta tan sencilla: ¿dónde vives? Vengan y lo verán. Eran como las 4 de la tarde. Si dijéramos la resurrección de Jesús, eran como las 6 de la mañana, porque era una cosa tan importante y tan principal y tan grande y tan gorda, ¿no? Pero en este sentido hay que pensar que el discernimiento no es solo para lo grande, esto quédenselo bien, sino también para lo pequeño. Para todo. No solo para lo grande, sino para lo pequeño. Padre, Sí, yo me pongo a pensar en todo lo que está diciendo ahorita y digamos, le dicen, ¿dónde vives? ¿Verdad? Y Jesús le dice, ven, y lo verás. ¿O dónde voy a vivir? ¿Dónde vivo yo? ¿Dónde vivía Jesús? En la casa del Padre, dentro de él. Entonces, definitivamente, para mí eso fue lo que atrajo a Juan, ¿verdad? O sea, ¿cómo estás viviendo? ¿Por qué estás viviendo así? ¿Quién es? ¿Cómo vives? ¿Verdad? ¿Dónde vives? sí. Y también a la hora de la resurrección, la madrugada. Esa luz De la mañana. de la mañana, pero ese amanecer, ese nuevo amanecer de la resurrección de Cristo, que fue en el amanecer, donde amanece muchas veces nuestro amanecer con Dios, con Cristo, ¿verdad? Sí. A la hora de que nosotros le decimos sí al Señor, es un buen amanecer. Pero desde preguntas muy sencillas. Claro, claro. Desde Pero hay preguntas que muy sencillas. Quiero decir que no hay que... discernir por qué lo Sí, digo así. pero quiero decir que no hay que preguntarse solo a la hora del discernimiento. Ahora, ¿no? Ya que me hago religiosa o me caso. No hay que preguntarse solo cosas que van a influir totalmente El resto de la vida. toda la vida, ¿no? Sino también preguntarse cosas pequeñas, cosas pequeñas. Le doy un beso a mis hijos cuando salen de la casa. Entonces, eso es una cosa pequeña, no es, si no se lo doy no peco, ¿no? Pero si se lo doy, quizás la cercanía de mi hijo a mí, a su papá y a la familia es mucho mayor. Y entonces he decidido luego el besito, que es una cosa pequeña, y resulta ser una cosa grande porque contribuye enormemente al bienestar y a la unión de la familia. En ese sentido es en el que quiero decir que no hay que minusvalorar el discernimiento en lo pequeño, porque el discernimiento en lo pequeño puede producir resultados grandes y hermosos. Entonces no hay que... ¿qué más da que la salude que no la salude? Pues da igual, ¿no? Pero si no la saludo, la amistad se va aflojando, se va aflojando, se va aflojando. Y si la saludo, la amistad va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Y qué importa decir, hola, ¿cómo estás? Pues eso no es nada, ¿no? Pero es de gran influencia en el terreno que he dicho, entran los afectos en el discernimiento. A la hora de decir esto pesa o no pesa. Decir buenos días no pesa nada. Pero decir buenos días a una persona con la que me encuentro cada mañana resulta que termina siendo, pues a lo mejor el camino de una amistad fuerte. Y lo tienen ustedes mismas en toda su historia, aunque sea retrasarse mucho, cuando eran novias, ¿no? ¿Qué pedían del novio? A veces detalles pequeñísimos.
pero que tenían una influencia enorme en continuar la relación. Por eso es decir que el discernimiento no es solamente de lo gordo, de lo grande, sino también de lo pequeño. El discernimiento y el esfuerzo. El discernimiento implica también esfuerzo. Según la Sagrada Escritura, la palabra, no nos encontramos ante una vida ya empaquetada, prevista, que debemos vivir así como viene. De ninguna manera. Tenemos que decidirla, esa vida, permanentemente. No se nos dice, aquí está tu vida, vívela. Tenemos que ir viviéndola continuamente según las circunstancias y las realidades que nos salen al paso. Y por eso que cada quien tiene su camino de discernimiento, porque no somos nadie iguales. Y cada quien descubre en su recorrido cuáles son las cosas que ayudan, por ejemplo, a la relación familiar y cuáles son las cosas que perjudican. Y a veces no son las mismas en todas las familias. Hay que estar como muy vivos a la hora de decir, pues esto sí que vale en mi familia, y dice otra, pues en mi familia, dice, en mi familia vale muchísimo que yo prepare unas comidas ricas, porque así no le da a ninguno gana de irse al restaurante y se quedan en la casa. Y dice otra, pues en mi familia, mis hijos, mi marido, se comen lo que les ponga sin preguntarse absolutamente nada y sin pensar en restaurantes y sin pensar en... Entonces, las circunstancias de el discernimiento varían, no son las mismas en todos los casos. No nos encontramos, dice el Papa, una vida ya empaquetada, metida en un paquete, aquí es para todos igual, ¿no? La vida es, ustedes lo saben como yo, distinta para cada uno, siendo la misma vida, es distinta por las circunstancias concretas de esa vida. Y por lo tanto, el discernir lo que es bueno, lo que es malo para mi propia familia, en las cosas más pequeñas, en las cosas grandes sí que coincidimos, ¿no? La fidelidad, pero en las cosas pequeñas puede ser muy variado en un sitio que en otro, ¿no? Pues yo qué sé, hay familias que les gusta mucho viajar y hay familias que no viajan nunca porque están muy ricamente en su casa. Pues entonces el discernimiento de qué hago para que la familia marche mejor será distinto en una familia y en otra. Entonces, por eso tenemos que decidir continuamente en la vida, porque la vida no viene hecha. Dice el Papa, empaquetada, ¿no? No viene hecha un paquete. Y entonces tenemos que decidirla continuamente según las circunstancias y las realidades que van saliendo al paso. Y esas circunstancias y realidades que salen al paso son diferentes y son distintas, no son las mismas en todas las familias. Y por eso hay que tener muy abiertos los ojos. En todo momento, Dios nos invita a evaluar y elegir. Evaluar es decir, qué es mejor, qué es peor. Qué va a servir, qué no va a servir. Eso es evaluar, hacer una evaluación, ¿no? Y entonces, según esa evaluación, elegir. Y una vez hecha la elección, ser fieles a la elección. En este aspecto se necesita mucho el no ser como los animales que se mueven por los instintos, sino ser personas que se mueven por la inteligencia y por el corazón.
en ese aspecto no somos animalitos. A los animales no se les podía dar una charla del discernimiento. Y vamos a apuntar a todos los gatos de la colonia y les vamos a dar una charla sobre el discernimiento. Empezarían a maullar, ¿no? Y se haría un lío de gatos, pero no habría discernimiento en absoluto. Cabeza y corazón. A menudo, dice también el Papa, hemos tenido esta experiencia. Elegir algo que nos parecía bueno, pero que luego en realidad no lo era. Y hay que ir subrayando esas experiencias para no caer en la misma trampa. Para no caer en la misma trampa. O la experiencia de saber cuál era nuestro verdadero bien y no haberlo elegido. Cuando ya está. Cuando ya está. Ay, si hubiera hecho. Ay, si hubiera hecho. Por eso se necesita, el discernimiento se necesita estar siempre muy despiertos para que no se nos pase ninguna. Para que todos tengamos que decir, ay, si en aquella ocasión yo hubiera reaccionado, ya es tarde. A diferencia de los animales, el hombre puede equivocarse, puede no elegir correctamente. Y eso hay que tenerlo en cuenta. La Biblia lo muestra desde sus primeras páginas. Dios dio al hombre una instrucción muy precisa. Si quieres vivir, si quieres disfrutar la vida, recuerda que eres una criatura, que no eres tú el criterio del bien y del mal para los demás y para el mundo. Consecuencia, puedes hacer de la tierra un magnífico jardín o puedes hacer de la tierra un extraordinario desierto. Se trata entonces de una enseñanza fundamental y no es una casualidad que sea el primer diálogo entre Dios y el hombre, que lo podríamos resumir así. El Señor da la misión. Tú debes hacer esto y esto. Y el hombre, a cada paso que da, debe discernir qué decisión tomar para cumplir esa voluntad de Dios. Si no, se queda totalmente fuera de lo que se debe, ¿no? Y este sería el discernimiento, aquella reflexión, vuelvo a repetir, de mente y de corazón que debemos hacer antes de tomar una decisión. Cuando el discernimiento se ha utilizado mucho, llega a ser o llega a tener una especie de espontaneidad. Llega a ser espontáneo. Y ese es el ideal, que llegara a ser espontáneo desde el saber elegir. Que llegara a ser espontáneo. Y esa espontaneidad daría una alegría muy grande en la vida de todos nosotros. Es decir, no hay que ser buenos, o al final, ¿no? Tiene su recorrido. No hay que ser buenos por ser cabezones, sino hay que ser buenos por dejarse llevar del corazón. Por dejarse llevar del corazón. Entonces, lo bueno que tiene un discernimiento permanente es que nos hace discernidores permanentes. O sea, elegimos lo mejor para nosotros, para los nuestros, sin darnos cuenta, sin haber hecho ningún tipo de examen previo. ¿Por qué? Porque en su momento lo hicimos. Y entonces, toda acción, ustedes lo saben como yo,
resulta en costumbre. Esa Toda acción es resulta en costumbre. Claro. Resulta en costumbre. Y cuando la costumbre se tiene, pues ya casi uno ni se tiene que preocupar. Claro. Hay cosas que son muy gordas que la costumbre es muy fácil. ¿Quién de ustedes no tiene la costumbre de no matar? A nadie se le ocurre matar al vecino. A nadie se le ocurre matar al vecino. Tienen que hacer un sacrificio muy grande. A veces sí, ¿no? Pero las cucarachas hay que matar. A las cucarachas sí. Pero quiero decir que hay cosas en las cuales ya tenemos, por así decir, el don de la espontaneidad. ¿Para no matar? Claro, para no matar, por ejemplo, al vecino. Entonces, lo que hay que ir consiguiendo es la virtud de la espontaneidad de elegir lo bueno. La virtud de la espontaneidad de elegir lo bueno. Pero eso solo el Espíritu Santo no lo puede dar. Ahí está la ayuda del Espíritu, ahí está la ayuda de la oración, ahí está la ayuda de la petición, ahí está la ayuda de abrir de par en par las puertas al Señor, de no dejarlas ahí una cerrada y otra abierta, ¿no? Para hacer desde esta puerta lo mío y desde esta puerta lo tuyo, ¿no? Sino entra y entra por la puerta grande. Entonces eso va creando el hábito de ser buena gente. Y cuando el hábito de ser buena gente está adquirido, el elegir lo bueno es mucho más fácil que cuando uno está entre... Sí. Bien. Para esto, decía por ahí alguien, necesitamos la luz del Espíritu Santo. Claro. El Espíritu es justamente el que ilumina, y si nos dejamos iluminar, llegará un momento en que no nos demos cuenta que nos ilumina. ¿Por qué? Porque nos sale espontáneo aquello que sería la voluntad del Espíritu. Este aspecto es muy bonito, es muy hermoso en todo el proceso de fidelidad al Señor, ¿no? Hay momentos en nuestra vida que la fidelidad al Señor cuesta. ¿Cuál es, digamos, la finalidad, el fin? No me cuesta seguir los criterios, los propósitos, la vida de Jesús. No me cuesta. Y cuando uno llega al no me cuesta, ha llegado a eso que se llama la santidad de vida. Ya llegamos allá, Padre. A la santidad de vida. Dichosa. No, pero sí, allá arriba ya no hay problema. Por eso. Pero podemos estar más lejos o más cerca de la de arriba. Bueno, eso sí. En definitiva es la santidad de vida. ¿Qué les pasaba a los santos? Que lo bueno les salía espontáneo ya. ¿Por qué? ¿Porque yo los hice de otra manera? No. Porque se abrieron al Espíritu, se abrieron a la gracia, se abrieron a todo lo que... Y eso les costó, pero llega un momento en que se hace como carne de la propia carne. Y creo que lo que tienen los santos es que tienen su vista puesta en la salvación. O sea, También una en meta. La meta, sí. Sí, como usted dijo al principio, si uno no tiene la meta es más fácil perderse. Por eso, no teniendo la meta clara, es fácil buscar otra meta o perderse de meta, ¿no? Teniendo la meta clara, uno sabe el camino que lleva a la meta y el camino que nos lleva a la meta. Entonces, eso es muy importante porque
la finalidad tendría que ser santos, santas, ser santas sin esfuerzo. Eso ya es otra palabra. Hay el tiempo que la espiritualidad distingue la estética de la mística. La estética es cuando nos cuesta trabajo y uno tiene que darse cuenta y que atornillar por un lado, atornillar por otro. La estética es al hacer un sacrificio para la mística, es justamente, como diría yo, la cohesión con el misterio de Dios y su voluntad. Se ha dado ya esa cohesión y el místico, la mística, le sale el bien sin darse cuenta. Sin darse cuenta. Cuando estamos en la estética, necesitamos el sacrificio, necesitamos proponernos, necesitamos decir, ya he caído otra vez, voy a ver si la próxima vez la caída es más pequeña. Estamos en un periodo ascético. Y la ascesis nos pide que nosotros mismos nos impongamos sacrificios para salir adelante. La mística es ya un estado de perfección. ¿Hay gente que llega a la mística? Hay gente que llega a la mística. Solamente las religiosas, ¿no? También una persona casada puede llegar a la mística. La cosa es dejar hacer a Dios. Dejar hacer a Dios. Y dejar hacerse por su voluntad. Para justamente llegar a la meta. Y unas preguntas para nuestra reflexión personal. Yo creo que nos queda claro lo que es el discernimiento. Yo tengo otro ejemplo que ya les dije alguna vez, no sé si con este motivo de esta materia o porque lo digo mucho. Lo de cernir. Cernir, dicen ustedes. Cernir o cernir. Nosotros decimos cerner, en España es cerner, no es cernir. Entonces, el discernimiento lo hacen ustedes con mucha frecuencia. Van a hacer un pastel, toman la harina. ¿Y qué hacen con la harina antes de usarla? Cernirla. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que quite todos los Para que baje lo bueno y se quede arriba con lo malo que hacen. Se me aprieta y se tira. Y con lo bueno lo utiliza. Ese sería otro ejemplo del discernimiento. El cedazo. Que ustedes lo hacen en la cocina, los albañiles lo hacen cuando extraen la arena, ¿qué hacen con la arena? La ciernen también. La ciernen. Baja la arena que sirve y la que no sirve. ¿De qué depende ahí el discernimiento? de un tamaño del colador. De un discernador. ¿De qué depende el discernimiento? ¿Que pase una cosa o se quede arriba? De la malla del cedazo. De la malla del cedazo. Si a la malla le hacemos unos agujerotes así, todo pasa. Todo pasa. Entonces, ¿cuál es la malla del comportamiento de una comunidad, de un grupo de gente? ¿Cuál es la malla? La palabra de Dios. La palabra de Dios es la malla justamente para ver qué pasa y qué no pasa. Entonces, lo que no pasa se queda lo rico, lo bueno,
y, se queda lo malo arriba y pasa lo bueno. Y con lo malo hacemos lo mismo que hacen ustedes con la harina. Después dicen, esto no sirve, lo echamos fuera y me quedo con lo que sirve. Pues ese, claro. Se aprovecha todo lo que se puede, pero hay un momento en que ya no sirve. Entonces, piensen también en ese ejemplo que es muy sencillo, pero que a quien le quieran hablar del discernimiento lo entiende rápido. Sí, claro. Lo entiende rapidísimo. Echar la vida en el pedazo cuya malla es el Evangelio, la palabra de Dios. Y entonces, tener la vida, muchas cosas No pasarán van a abajo, pero habrá muchas cosas que se queden sin poder pasar por la malla de la palabra. Entonces esas hay que botarlas, sacarlas, porque no sirven para la construcción del gran pastel que somos cada uno de nosotros. Pero por ahí va. En nuestra vida hay un aglomerado de cosas buenas, de cosas regulares, de cosas malas. Por eso es muy importante el cerner. El reino de Dios nos pide tomar postura. No podemos decir, yo quiero el reino de Dios, pero hago lo que me da la gana. Requiere tomar postura. Y entonces, tomando postura, nosotros tenemos la gracia del Señor para esa postura llevarla adelante. Nosotros solos no podemos. Ahí tenemos toda la fuerza de la oración. Toda la fuerza de la oración. Nosotros solos no podemos. Yo no me hago santo, sino que me dejo trabajar por el Señor que me hace santo. Pero yo no me hago santo. Me dejo que el Señor me haga santo. Y en ese sentido, la importancia de la oración es impresionante. Abrir el corazón a Dios de par en par, para que sea Él el que entre y no seamos nosotros los que estemos ahí como manipulando nuestra propia vida. Que la dirija Él y nosotros obedezcamos sus directrices y sus caminos. Pues por ahí va esto que me recordó, pero yo no me volví a acordar, me recordó Blanca, que ya lo habíamos dado. Pasaremos a otro tema. No lo habíamos dado. No, yo este no lo tenía. No lo teníamos. No, pero no lo teníamos. Yo no sé si no lo teníamos. Entonces, a saber para qué. No lo teníamos. No lo teníamos. Qué bueno verlo, ¿cómo está?